Después de que yo haga la explicación inicial, pues me abren el micrófono y hacemos las preguntas. ¿Vale? Cuéntame, Sebastián. ¿No? Ay, Bueno, no sé. qué pena, tutora, qué pena. Pues tenía la dudita de que, pero ya usted dijo que primero la explicación y ahorita si quiere Sí. le hago la pregunta. Ujú, sí, primero vamos a hacer una explicación, no nos toma mucho tiempo. Y de una vez terminemos la explicación, damos paso a las preguntas que puedan tener ya puntuales con relación a las dudas que tengan, ¿vale? Ah, bueno, listo, tutora. Estamos, Muchas gracias. vale, entonces están por favor pendientes de las dudas que tengan sus compañeros, pues porque no las voy a repetir muchas veces, o sea, las dudas pueden ser las mismas y no voy a repetir 3 o 4 veces la misma duda, pues para eso queda la grabación. En dado caso que usted tenga nuevamente la misma duda que tiene su compañero y pues haya llegado después, se le invitará a que revise la grabación. Por favor, estar al pendientes para no preguntar, tratar de evitar en todo caso preguntar siempre la misma cosa, pues porque no nos permite tener un desarrollo adecuado de la CIPA. Que la idea es avanzar en preguntas y no quedarme siempre en la misma pregunta, porque resulta que de pronto no, pues no estamos como poniendo, como que no estamos al 100% en la CIPA, ¿listo? Yo les voy a explicar dos cosas que no van a ser muy complejas ni muy demoradas para dar espacio a la solución de dudas que puedan llegar a tener. Entonces, ya les voy a compartir la pantalla, que abrí la que no era. Correlación, creo que es esta. No, no es esta. Un momentico ya que tengo la presentación, pero allá acá está, no la encontraba ahora. Bueno, bueno, nosotros la CIPAS pasada nos llegamos hasta el primer punto, la parte de cómo construir la tabla de frecuencias, pero nos quedamos en las medidas de tendencia central. Entonces hoy vamos a terminar un poco de entender qué es esto de las medidas de tendencia central, que es una de las dudas que más me han hecho por el chat y por el foro. Y una vez tengamos claridad en estas medidas de tendencia central, pasamos al coeficiente de correlación y pasamos ya a explicar cualquier cosa que tengamos en el Excel y las dudas que se les pueda tener. Porfa, cerramos los micrófonos porque hay micrófonos abiertos. Entonces es importante cerrar los micrófonos para que no haya interrupción. Bueno, entonces vamos a empezar por compartir la presentación. No, espérenme que no les quiero compartir la presentación. Bueno, no importa. Entonces acá tenemos las medidas de tendencia central, como yo les explicaba la clase anterior. Las medidas de tendencia central son medidas que les indican cuál es la distribución general de los datos. Son parte del grupo de lo que se denomina una estadística descriptiva y lo que les indica es más o menos cuáles son los datos o el conjunto de datos que se encuentran en el centro de la distribución. Por eso se llama medidas de tendencia central, teniendo en cuenta que yo puedo tener medidas hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha de las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central o de posición son aquellos valores numéricos que nos permiten bien dar alguna medida de tendencia de la variable que estamos estudiando o fragmentar la información en partes iguales. Porque tenemos también dentro de estas medidas de tendencia central los percentiles, cuartiles, deciles y bueno, los percentiles, cuartiles y deciles y que nos permiten distribuir los datos en partes iguales. La primera medida que vamos a utilizar es la media. La media es una medida en la que ustedes conocen muy bien, que para datos no agrupados es básicamente el sumar los datos. Es básicamente sumar los datos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3, 4, 8, 7, 6, la media, que se representa de esta manera, sería la suma de estos datos más otro 8, ¿cierto? Dividido en el número total de datos. Esa es la manera en cómo que sacamos la media, ¿no? Entonces y es la manera en cómo lo hace Excel.
Él suma todos los datos y divide entre la cantidad de datos que tiene. Entonces, en este caso, la media sería 6, en este caso en particular. Y esta sería la medida de tendencia central de estos datos. Si te dan cuenta, tenemos datos por encima, como 8, 7, y tenemos datos por debajo, como 3 y 4. Esta es una distribución que está más o menos bien comportada. Luego seguimos, acá está el cálculo, que es básicamente el ejemplo que les acabo de hacer. Luego seguimos con, bueno, acá está un ejemplo un poco más estructurado. Entonces, la nota promedio de este estudiante, por ejemplo, sería de 57. ¿Listo? Hay datos, estos serían los datos, la suma de los datos da 400, se tienen en total 7 datos y la suma daría 477. Entonces, las propiedades de la media es a cada uno de los datos se le aumenta o se disminuye una constante, la media aumenta en la misma proporción. ¿Listo? Esto no, esta parte creo yo que no es necesaria que la revisemos. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. La mediana nos indica el número, que es importante que esto lo tengan claro, es el número que está justo en la mitad de los datos. Porque cuando ustedes están explicando qué es la mediana, se están quedando cortos en indicarme algo que no es real, porque no entienden cuál es el significado que está detrás. La mediana es el dato que está en la mitad. ¿Sí? El dato que está en la mitad. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, para el caso de este de acá, para los datos que nosotros habíamos puesto, que creo que los borré, no importa, vamos a ponerlos aquí. Los datos pueden ser 3, 4, creo que era 7, 8 y 8. Para poder calcular la mediana de manera a manual o a manito, ustedes lo primero que tienen que organizar son los datos de menor a mayor. Si se repiten, pues se repiten. Cuando el número es impar, como en este caso, la mediana es justamente el número que está en la mitad. Justamente este. Este es el valor de la mediana. ¿Y qué indica ese valor? Porque es que me están diciendo cosas que no son ciertas o están en la parte de explicación de los datos. Ustedes tienen que en el Excel, espérenme un momento. En el Excel, bueno, vamos a ponerlo acá, no importa. En el Excel ustedes deben en esta parte ustedes deben en el ejercicio 2 explicar cuál es el significado, o sea, dar la interpretación de la mediana. Entonces, en este caso, si estos valores que están acá hablan de las notas que un estudiante tiene en la realización de una actividad, de 5 actividades, la mediana, ¿qué dirían? Esas son notas, esas son las notas que el estudiante sacó. Él sacó, le hicieron 5 actividades evaluativas, se sacó estas 5 notas, su nota mediana es de 7, ¿y cuál sería la interpretación de ese resultado? ¿Qué dirían ustedes? En la interpretación de ese resultado es que el 50% de las notas que él obtuvo es menor a 7. No es que las notas están, no. En la primero no estamos hablando de las notas, no del estudiante, no. La variable que se está estudiando es la variable notas. Entonces, el 50%, porque la mediana divide el grupo en dos, o sea que es un percentil 2. Perdón, un cuartil 2 o un percentil 50. El 50% de las notas del estudiante están por debajo de 7. De 7. En este caso en particular, si hacemos, revisamos el siguiente ejemplo con las mismas notas, en el caso de la mediana, que está por acá abajito, nos daría que la mediana es de 65, ¿sí? Cuando tenemos números impares nuevamente. Entonces la mediana vale 65.
Entonces, si el número de datos fuese par, la cosa cambia, pero lo que quiero es acá mostrarles. Los pesos en kilogramos de 7 jugadores son estos. ¿Listo? Estos son los datos, los ordenamos de menor a mayor y seleccionamos esto. ¿Cuál es la variable que estamos estudiando? El peso en kilogramos de 7 jugadores, pero es el peso en kilogramos. Entonces, cuando me piden interpretar el dato, ¿yo qué digo? El peso de los jugadores, más bien el 50% de los jugadores tiene un peso mayor a 65 o menor a 65, porque está justo en la mitad. Cuando los datos son impares, como en este caso, nuevamente se organizan de menor a mayor y la mediana se saca como un promedio de los dos datos que quedan en la mitad. Entonces, la mediana nos da información de cómo la variable está en la mitad. La variable que yo estoy estudiando. Ustedes tienen unas variables, tasa de matrícula, aprobación, deserción y otras dos que ahorita repetí, que repiten mucho algo y otra cosa. Esas son las variables y están estudiando las variables por regiones. Entonces, lo que yo puedo decir es que de las regiones estudiadas, por ejemplo, el 50% de las regiones estudiadas tiene una tasa de matrícula mayor o menor al valor que les dé, ¿sí? Porque esa es la forma correcta de interpretar los datos de la mediana. La moda es el dato que más se repite. Si hay funciones que son bimodales, ¿no? Que puede que no sea único, eso es lo que dice ahí, puede que la moda no sea única, porque puede ser que hayan distribuciones que sean bimodales o multimodales, o sea, que haya más de una moda. Es literal el dato que más se repite y lo que yo voy a encontrar es que, por ejemplo, el número de calzado y el número de personas que tienen ese calzado. Entonces, el dato que más se repite en este caso sería este, que es de 41. Entonces, ¿qué es lo que respondemos en este caso? Entonces, una zapatería ha vendido zapatos en una semana y se reflejan en la siguiente tabla. Entonces, él le ha vendido a un número de personas este zapato. Entonces, ¿cuál es la variable que a mí me interesa? El número del calzado. Entonces, la moda del número del calzado es de 41. O sea, el zapato que más se vende es el la talla 41. No es las personas me dan información de la moda. Dígame, tenemos un micrófono abierto. Lida, por favor, mantener tu micrófono cerrado, porfis. Bueno, entonces continuando, esas serían como las medidas de tendencia central. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los percentiles, cuartiles, deciles y demás, como para que ustedes entiendan qué es y ya les voy a explicar en el Excel cómo se hace. Entonces, los cuartiles dividen la nota la variable en cuatro partes iguales. ¿Cuáles serían los cuartiles? Pues dividen en 25%, 50%, 75% y 100%. Los deciles dividen las variables en 10 partes iguales, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Los percentiles dividen las partes en uno, de uno en uno hasta llegar a 100%. Creo que ustedes tienen que calcular deciles, cuartiles y percentiles. Ustedes no calculan quintiles o el quintil. El quintil pues es dividirlo en 5 partes, o sea, 20, 40, 60, 80 y 100. La ecuación es muy sencilla, pero para eso los datos deben estar organizados. Entonces lo que les dice es del número total acá les dicen, del número total de partes, ustedes toman el número total de partes, o sea, el número total de datos, y este acá habla del cuartil que quieren calcular. Entonces el cuartil 1, que sería la primera división, que es dividir, o los 25 primeros datos, en el caso del cuartil en este. En el caso del cuartil 2, pues sería 2 para acá. En el caso del cuartil 3, pues sería 3. Y siempre se divide en 4 porque es cuartil, estamos dividiendo los datos en 4 partes. En el caso del quintil, pues sería 5. Y lo mismo el K iría de 1 hasta 5 y N pues es el número total de datos. En el caso del decil sería de 1 a 10 y este sería el número total de datos y así sucesivamente. Entonces lo que yo hago es partir los datos. Si ustedes tienen 450 datos y quieren calcular el cuartil 2 o la mediana, porque es lo mismo, pues lo que yo hago es que
Organizo los datos de menor a mayor y el cuartil que esté en la mitad de esos dos, que 450 es un número impar. Entonces van a ver, está justamente en la mitad, o sea, 450 es, perdón, es un número par. Entonces, el número que está en la posición 225 es el dato o el que les va a dar información de ese cuartil 2 o de esa mediana, ¿vale? Entonces, esos son los cuartiles, deciles y quintiles. Voy a abrir hasta aquí para que me hagan preguntas de este tema y para, de nuevo, para después poder continuar con el tema de correlación y regresión lineal. Entonces, quienes tengan preguntas de esta parte de medidas de posición o de la parte anterior, de lo que respecta al ejercicio 2 o de la infografía, por favor, me hacen las preguntas. Listo, háblame, Sebastián. Creo que es el único que tiene la mano levantada. Sí, señora. Tutora, Cuéntame. pues bueno, yo estaba haciendo pues los pasos según como usted compartió en los demás CIPAs que yo no pude entrar, entonces usted compartió la grabación y yo miré. Y pues ahí pues la muchacha que está explicando y eso, pues ella va resolviendo y todo, y pues a ella le da un número como, pues sí, normal, par. Mientras que a mí me da un número decimal. No sé si de pronto quiere que le comparte y pues le muestro qué fue Indígame lo tu que yo hice. pregunta puntual, por favor, para no ponernos como en tanto rodeo porque no te entiendo. Puntualmente, ¿cuál es tu pregunta? O sea que en el momento de que yo, por ejemplo, deme un segundito, o sea, la función cuartil Excel tiene que dar el mismo, digamos que del valor, ¿sí me entiendes? O sea, No, en la no te tablita que, entiendo. en la tablita, por eso es que le quiero mostrar, porque pues Muéstrame, no, No me llama atendente. tampoco, muéstrame en la pantalla. ya, dame un segundito. Por favor, las preguntas que tengan preguntas puntuales, porque si no, recuerden que a las 6:30 yo paro la cita con lo que hayamos explicado. Entonces, Tutora, no, agradecería que las preguntas sean muy puntuales. ¿No tienes permisos para compartir? sí señora, eso mismo. Candela, por favor. Listo, ya deberías tener permisos para compartir. Sí señora, ya. Em, ahí están viendo, tutora. Sí, ¿Qué bueno. variable, sí, qué variable tienes? Deme un segundito. Ya ahí está viendo donde le estoy señalando, tutora. Sí, pero necesito que me digas qué variable tienes para que yo sepa para poder organizar acá. ¿Cuál es tu variable? La variable tasa de matrícula. ¿Sí es esa? Listo. No sé cuál es la variable que escogiste. Sí, es esa. Sino Ok, que no me acordaba cuáles eran las variables. ok, Entonces, bueno, yo hago la fórmula que, según, vea, ahí está la fórmula, no sé si la alcanza a ver. sí, Bueno, sí, entonces pues yo esa le es la doy en. ecuación. Exacto. Entonces, pues la muchacha, bueno, hasta ahí todo bien, sí, yo entendí. Y aquí me dice que el valor, cuando yo hago la fórmula aquí, que no me acuerdo muy bien cuál es, eh, me tiene que dar, digamos, que lo mismo de acá. ¿Por qué? Porque pues yo tomo todos los datos no, perdón, tengo que escoger, digamos, el dato 112 y 113. Bueno, eso supuse yo porque me daba 112,5. Ujú, ¿Sí me entiendes? ujú. Entonces, pues cuando yo tomo, o sea, cuando yo hago la fórmula y eso y voy a darle enter, me da 120 y pico, entonces no me da igual, por lo Es que que no yo te supo. tiene que dar igual. O sea, el valor y la posición no son iguales, por lo que yo acabo de explicarte en la presentación. En la presentación, la posición, cuando tenías el dato 3, 4, 7, 8 y 8, la posición de la mediana era la posición 3, pero el valor era el 7. No tienen que dar lo mismo. Es que lo que pasa es que si yo, por eso es que yo tengo la duda, porque cuando yo estaba mirando el video, la muchacha dice algo como que, bueno, en caso de los números enteros, o sea, número entero y a mí me dio par. Y yo dije, pero es que ella está explicando con un número que le da entero. Quizás a mí por eso es que no sé por qué no me da No, igual.
Es que no te Entonces, da, es que tú tienes que ir. Por eso te digo que confunden la posición con el valor. Es diferente. Tú tienes que ir a la posición 112 después de que tus datos estén ordenados de menor a mayor, porque si tus datos no están organizados de ah, menor sí, a mayor, señora, sí, tampoco te van a funcionar. Entonces, una vez tus datos estén organizados de menor a mayor, ya los tienes organizados, ¿cierto? sí, señora, sí, yo iba haciendo el proceso con el video. Listo, una vez estés, vas a irte a la posición, lo que tú dices, la posición 112, que es un promedio entre la posición 112 y 113, que en tu caso sería 1017 más Mm, 1023 dividido en 2 te No, da 1020. Debería darte eso. pere, o sea, ¿los numeritos son Lo que estos pasa o es que estos? tú organizas los números de la variable de menor a mayor, no organizas las posiciones. Las posiciones se dan una vez que tú has organizado los números. O sea, primero organizas los números. ¿Qué fue lo primero que hicimos ahorita para calcular las percentiles? El cuartil 2, que es la mediana, es lo mismo. Primero organizas los números y luego el número que está en la posición 3 es la mediana. Tú no puedes hacer, eso que tienes está mal hecho, por eso te está dando mal. Igual no tiene que darte lo mismo, el valor que tienes no es el mismo, o sea, el valor de la posición y el valor no son el mismo, porque una cosa es la posición y otra cosa es el valor, no son el mismo. Te voy a mostrar nuevamente la pantalla para la mía para que veas lo que te estoy hablando, porque puede ser que tengas ahí como una confusión. Mira, cuando yo calculé la mediana, que la mediana es el cuartil 2, tú estás calculando el cuartil 1, pero la mediana sería el cuartil 2, que para efectos técnicos es el mismo. La posición de la mediana es la posición 3, pero el número es 7, no es 3. Entonces mira que tenemos un micrófono abierto que no es el de Sebastián. Entonces mira que la posición y el número no son el mismo y no tienen por qué ser el mismo. En el caso de este ejercicio, tú vas y organizas los datos de menor a mayor. Ahí sí pones las posiciones organizando los números. Esa sería la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4 y la posición 5. Pero mira que primero organizas los números y luego pones las posiciones. Te vas a la posición 112, que lo que tú dices es cierto, son estas dos. Ay, se me va a apagar este compu. Espérenme un minuto. Eh, ok, nos vamos a la posición 112, que lo que tú dices es cierto, es un promedio entre estas dos, 112 y 113, y te dice que ese valor es aproximadamente, pues el promedio de estas dos, que según yo te daba 1020. Y ese es el valor que tú deberías poner por acá. Ya miramos si es ese o es otro. 1020, acá da un poquito más, 1023 porque ponen la del 13. En este ejercicio se puso la del 13 porque se aproximó el 112 a 13. Y matemáticamente, usando la ecuación del cuartil, da la más cercana a la que a mí me da, 1020. Porque acá en realidad tomaron la posición de 116, que es... Tutora, pues a mí creo, si no estoy mal, porque yo ahorita lo estaba intentando hacer y a mí me daba 1021 también. O sea, ahí en función de Excel, algo así, cuando uno le pone la fórmula completa. Sí, es que es eso, da 1021. Lo que pasa es que tú estás confundiendo posición con valor y no son el mismo. No tiene que dar el mismo. El valor es una cosa, la posición es otra. O sea que lo tengo que volver a, o sea, tengo que volver a ordenar.
Yo no te estoy diciendo eso tampoco. Lo que te estoy diciendo es que no los confundas. No son lo mismo, no te tienen que dar lo mismo. No, porque es que por lo mismo, digamos, como usted dice que me está dando, no me está dando, pues como yo o sea, como yo quiero que me dé, o bueno, como me debería dar, No, yo no te estoy entonces, diciendo que no te esté dando. Yo lo que te estoy diciendo es que estás interpretando mal los resultados, que tú piensas que la ok, posición ok, es el ya, mismo ya. valor. Yo no te estoy diciendo que esté mal, no te estoy diciendo que lo que tengas está mal, te estoy diciendo es que tu interpretación del resultado es errónea y por eso estás confundido. Porque tú quieres que este valor y este sean el mismo y no son el mismo. Porque una Ya, cosa es la posición, o sea, este valor lo que te va a decir es vete a la posición 112 después de organizar los datos y el dato que esté en esa posición o en la siguiente es el valor del cuartil. Eso es lo que te está diciendo este ejercicio. No te está diciendo 112 es tu valor del cuartil, ¿sí me hago entender? sí, 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 señora. Es lo mismo que pasa aquí con la mediana. La mediana es la posición 3. Pero la mediana no es 3, la mediana es 7. Es el dato que está en la posición 3, ¿sí? Sí, Es eso. Es diferente la posición y el valor. Eso es lo que yo te estoy diciendo. No son la misma cosa. Y es ahí en donde están fallando. Es ahí donde tú tienes la duda, porque yo siento que tú quieres que este valor y este valor sean el mismo y no. ¿Sí? sí, señora, ya ahí sí le comprendí ya un poco. Bueno, tengo que me hablen un poquito más duro porque acá está cayendo un aguacero tremendo y no logro escuchar algunas cosas. Entonces le voy a dar la palabra a Ingrid y a Natalia y con ellas dos, y cierro con Natalia, para poder pasar al siguiente tema. Ingrid, duro, porfa. Buenas tardes, tutora. Tres preguntas puntuales. La primera es, ¿la infografía hay que subirla al foro o se la entregamos en el trabajo de Excel por Eh, lo libros? ideal es, lo ideal es que lo subas al foro para que yo la retroalimente antes de la entrega final, pero también debe venir pegada como imagen en esta parte de acá. Ok, ok, gracias, profe. La otra pregunta es si ahorita vamos a revisar lo que es la varianza, desviación típica y esos No, coeficientes, asimetría y kurtosis. eso Es lo, que lo esta parte de acá. Sí, profe, lo que pasa es que yo estuve en la webconferencia la segunda y la habían explicado, pero la grabación que compartieron no fue esa, fue, pues sí nos ayudó bastante, pero en la webconferencia sí habían explicado esa parte del segundo punto. Entonces no sé cuándo lo podríamos revisar Ahorita lo podemos revisar de una vez. para saber cómo se puede sacar ahí en Excel. Sí, eso lo hacemos de una vez. Listo. Y la última pregunta, profesora, revisando ahorita la inquietud del compañero, estaba haciendo el ejercicio con las funciones de Excel, organizando los datos y no organizándolos, y cuando yo incluyo el promedio, la mediana y la moda, me dan los mismos resultados. Claro, Sí, no obviamente dan hay, los mismos. sí, Excel, esa es la facilidad del Excel, ¿no? Claro, sí. Ok, listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos con la varianza. La varianza es una cantidad o una medida que te habla de que tan dispersos o tan distribuidos o tan regados están los datos. Como entre más pegaditos estén, menor será, y entre más sueltos o separados estén, pues más grande será. La ecuación matemática que usas para calcular la varianza es la que tienes en pantalla, no sé si la alcanzas a ver. Eh, Ingrid. Sí, señora, sí, señora. Ah, ok. La desviación típica es un valor que está relacionado con la varianza, dependiendo de la forma en cómo se calcule. Normalmente puede ser la raíz cuadrada de la misma y se calcula con esta expresión matemática que está acá. Ok, profe, listo. Todos estos datos están estrictamente relacionados con que la distribución, qué tan dispersos están los datos. Todos están Ok, relacionados con el grado de dispersión. Entre más dispersos estén los datos, más grandes van a ser esos valores. ¿Dónde puedes ver eso?
en el rango. El rango, entre más grande sea el rango, mayor van a ser los valores de variación, de dispersión y de varianza. Entre más pequeño sea el rango, menor van a ser esos valores. Y el último, que es el coeficiente de variación, de nuevo, es este que está acá. Si te das cuenta, es te lo voy a poner por acá. Este es igual a estos dos datos que tenemos acá. Es la raíz, es la división entre la media. Te lo voy a poner aquí, pero no sé cómo. Espérate, ya mira. Porque esto es la división entre la media y la desviación típica por 100. Acá voy a ponerte un paréntesis, aquí adicional. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es este. Ya te escribo la ecuación en el PowerPoint para que la puedas tener. Entonces es la división entre la media y la desviación típica. Vamos a ponerla por acá para que la puedas tener. Acá. Entonces el coeficiente de variación es igual a la media o al promedio sobre la desviación estándar, todo esto por 100. Y todo está relacionado con lo mismo, qué tan dispersos o con tan separados están los datos. La simetría te va a decir qué tan simétrica es la curva respecto a los valores de la media. Entonces, si se desplaza hacia la derecha, si se desplaza hacia la derecha, si se desplaza hacia la izquierda o si la curva es simétrica. Por ejemplo, en este caso que yo tengo acá, en el de esta media, ¿dónde está? Por ejemplo, esta es una curva bien comportada o relativamente bien comportada porque la mediana está en este valor y hay dos datos por encima y dos datos por debajo. Está un poco más corrida hacia la parte positiva, pero es una curva bien comportada. Tú puedes tener curvas que no sean tan bien comportadas, que se desplacen hacia la derecha, que se desplacen hacia la izquierda o que sean como distribuidas en la parte central. Entonces, de eso nos habla la asimetría. ¿Qué tan simétrica es tu curva respecto al valor central? O sea, si ella está más hacia este lado, es simétrica cuando los datos que están antes de la media y después de la media son básicamente los mismos datos. Y están justo en este punto. Si tú la graficaras, ella se vería de esta manera. Es asimétrica cuando los datos están más pesados hacia la izquierda o más pesados más pesados hacia la derecha o más pesados hacia la izquierda. Esa es la simetría. ¿Listo? Eso es la simetría. La asimetría, entonces, en este caso, se calcula con esta expresión que es el coeficiente de asimetría. ¿Y qué te va a decir? ¿El coeficiente, sí lo ves? Sí, señora. Bueno. El coeficiente de asimetría te va a decir qué tan asimétrica es tu curva. Si es mayor, acá está, por ejemplo, es negativa la asimetría cuando este coeficiente es menor a 0. En este caso, es menor a 0 porque tuvo un número negativo, es menor a 0. Entonces, la asimetría es negativa y tu curva, si la dibujara, se vería más pesada hacia este lado. Si la vemos acá en los intervalos, yo no la tengo acá dibujada así. ¿Ves? Ella está más pesada hacia este lado. Hay más peso. O sea, si yo le trazase una curvita aquí, de pronto, no, acá no. Bueno, por ejemplo, acá, si te das cuenta que el pico está más corrido hacia este lado que hacia el lado de acá. Sí. Entonces la curva es asimétrica hacia la posición de la mano derecha. Esa es la simetría. Eso es la simetría. Luego viene la kurtosis,
que está más relacionada con el hecho de que la curva sea como puntuda hacia arriba, sea plana como una montaña o no, como una, sí, como una montañita o muy chata, muy aplanada. Ok. ¿Sí? Entonces que Ujú. sea puntuda, medio puntudita o mucho más aplanada, que esa es la kurtosis. En este caso la calculas con la función kurtosis, ¿sí? Que es kurtosis, Sí. como se escribe, y revisas el parámetro. Si la kurtosis es positiva, es 0, o sea que la curva es planita, normal, o si está muy, muy, muy plana, como muy dispersa. En este caso, por estos valores de variación, esta kurtosis va a ser muy plana, porque los datos se dispersan mucho, o sea, como que no son comportados, no se comportan de manera plana, sino que son muy abiertos, son muy dispersos, se distribuyen mucho, no son así puntuditos, sino que como muy dispersos. Eso Ok. es. ¿Sí? Ok, profe. Sí, señora. Profe, Listo. discúlpeme, ¿usted me deja ver nuevamente las gráficas de la kurtosis Acá para están. mirar esa Esos están síntesis? en el Excel que se les envía a ustedes como ejemplo, Ah, listo, listo. Ok, pero profe. igual ahí están, ahí te quedan. Si quieres les puedes tomar una foto. Ajá, sí, en esa estoy. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Y creo que ya están tus 3 preguntas, ¿cierto? Sí, sí, señora. Muchas gracias, profe. No, tranquila. Y vamos con Natalia y Profe, buenas continuamos tardes. con el siguiente tema. Digan. Bueno, eran dos preguntitas con respecto a lo que estaba comentando el compañero, con la partecita esa donde en el cuartil. Lo que pasa es que, o sea, a mí me dio igual, casi igual como a él, pero cuando yo estaba mirando la grabación, me di cuenta que la profesora que estaba explicando dijo que en la posición, el valor y la otra partecita de abajo le dio el mismo número. Entonces, ya ahí me preocupé cuando de pronto no me dio el mismo Lo que valor. pasa es que puede ser que a ella le haya dado el mismo número porque tenía otra variable y en esa variable coincide que los valores son iguales. Ah, ok, listo. ¿Sí? Y Eso sí ahora, puede Sí, pasar. sí, sí, Eso tutora, puede ah, ser. lo que pasa es que pues ella dice claramente ahí, lo dice literal, que esos dos valores deben dar igual, ¿sí me entiende? O sea, Pero no eso deben fue dar igual necesariamente. Si la variable ah, que la profesora está estudiando le da lo mismo, es porque en esa variable da lo mismo, pero no tienen que dar lo mismo. Mira que acá no dan lo mismo. Y estos resultados están bien y no dan lo mismo. a mí también me dio así. Bueno, ¿Están bien? gracias, tutora. Ujú. Puede ser un error de la forma en cómo la profe se expresó, o de verdad hay una variable en donde los números van de 1 hasta 450. De pronto ella usó esa variable. ok. Y en la Sí, otra puede ser. partecita, lo que usted acaba de explicar, lo de la simetría. Si de pronto el resultado no le da menos 41, sino que le da 0, 0, y pico, ya quedaría como curva simétrica. No, no, no. ¿Da positiva? Ajá. No O sea, me da, da 0, 0,1. pues te vas acá y miras. Ese 0,1 pertenece acá, acá o acá. Debería pertenecer a curva simétrica porque es igual No a 0, porque ¿no? es igual a 0. No, igual a 0 es 0. Ah, 0,001 es mayor que 0. ok, ok, ya. ¿Sí? Sí, 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 señora. sí, Gracias, es mayor. profe. Bueno, bueno, vamos a dejar hasta ahí para seguir con el siguiente tema y ya ahorita le doy la palabra a las personas que me faltan. Voy a bajar la mano de las personas que ya participaron para que podamos darle la palabra a otras personas. Ay, ¿cómo les bajo la manito? Bajar mano. Listo. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir con la última parte, que es la parte del ejercicio 3,
que pues tuvimos problemas con... Regálenme un segundito, porfa, chicos, ya vengo. Voy a ir por agua y vengo y les explico el ejercicio 3, ¿sí? Que se me acabó el agua. Pago. Bueno, vamos a continuar con la otra parte de la explicación, que es la de el ejercicio 3, del que yo creo que de pronto pueden tener dudas, puesto que de ese, la webconferencia, yo no sabemos qué fue lo que pasó, pero se dañó la grabación. Entonces, pues se hicieron unos videos cortos, pero pues no sé si pues sí se logró hacer, como que aclarar todo. Respecto a lo que me preguntan por acá en el chat, aprovechando, voy a aprovechar y responder. Le, sí, bueno. Bueno, acá realicé la clase anterior, el profesor me revisó y no tenían nada malo. Eh, Todo está grabándose, bueno, no sé, el trabajo se entrega en Excel. Y la grabación siempre se envía al foro y por el chat. Bueno, y entonces en ese orden de ideas, en el foro en donde ustedes están, la pueden descargar. Ahorita no sé si ustedes se dieron cuenta que se tenía un problema con, ¿con qué? Con el espacio en el Drive y no se estaban, no se puede ver la grabación, pero si ustedes le dan descargar, la permite descargar. Ese es un problema que está teniendo el Microsoft, el de la universidad, no es un problema del que yo tenga solución, yo no lo puedo solucionar, hay que esperar a que la universidad solo lo solucione y pues cuando la universidad lo solucione ya quedará solucionado para todos. No es algo que yo pueda solucionar, así que no me pregunten qué puedo hacer porque yo no puedo hacer nada, pues porque eso ya son espacios de almacenamiento que la universidad tiene en donde yo no tengo pues ninguna o sea, inferencia, pues ahí sí yo no puedo hacer nada. Bueno, entonces ahora vamos con el ejercicio 3 que ya me están preguntando algunos del ejercicio 3. Pues entonces el ejercicio 3 ustedes tenían que escoger dos variables y hacer la regresión, pero yo voy a mostrarles primero qué es lo que tienen que hacer. Entonces acá nosotros, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bueno, entonces Sí, profe. nosotros podemos tener diferentes tipos de correlaciones. En Excel, cuando uno va a correlacionar dos variables, les muestran varios tipos de gráficas. Entonces, yo puedo tener variables que, por ejemplo, se relacionen como una línea recta. Por ejemplo, si yo tengo esta distribución de puntos, yo podría decir que estas variables se relacionan a través de una línea recta. Yo debo encontrar la línea recta que mejor represente este conjunto de datos. Eso es lo que se denomina la línea recta que está separada a cada uno de los puntos en la menor distancia posible. Ese es un mínimo cuadrado. Entonces lo que se hace es que yo como que trazo la recta, trazo muchas rectas, Excel lo que hace es trazar muchas rectas y se queda con la recta que está más cercana a todos los puntos.
Esto es lo que se denomina una relación lineal. Pero hay otro tipo de relaciones. Cuando ustedes le van a dar ahorita que vayamos a hacer el ejercicio de ajustar una relación, se van a dar cuenta que también yo puedo tener relaciones de polinomio. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, un polinomio de orden 2, una función cuadrática. Entonces, si yo tengo estos datos así y resulta que por acá, ajustarle a esto una línea recta como que queda feo, porque miren que quedan muchos datos por debajo y muchos datos por encima. Esta regresión no sería una línea recta, sino que sería mucho mejor ajustarle una parábola. En este curso solamente vamos a hacer este tipo de regresión, pero yo quiero indicarles que hay otro tipo de relaciones. No solamente existe la relación lineal, también existe la relación en... Este es un polinomio o polinomial de orden 2, más o menos de ese tipo. Existen los logaritmos, existen los exponenciales, existen otro tipo de relaciones. En este curso solamente nos vamos a quedar con esta. Solamente vamos a trabajar esta, o por lo menos en esta tarea. Pero yo quería como comentarles que existen otro tipo de relaciones entre variables. Las variables no solamente se relacionan de manera lineal, sino que se pueden relacionar de otras maneras. Para poder calcular la relación de dos variables, lo primero que tenemos que hacer es crear un gráfico de dispersión. En la figura 1 tenemos las alturas y los pesos de 30 individuos. Entonces creo que en el eje de las X tenemos las alturas y en el eje de las Y tenemos los pesos. Vemos que esto puede ser una regresión lineal porque a medida que aumenta la altura, aumenta el peso de la persona. Entonces, por ejemplo, yo veo que este punto tiene una altura de 180 centímetros con un peso de como 65 kilogramos. Entonces, miren que me permite establecer una relación entre altura y peso, ¿sí? Eso implicaría que lo primero que yo tengo que hacer para poder determinar cuál es el ajuste que mejor me describen mis datos es hacer un gráfico de dispersión, porque el gráfico de dispersión me permite ver cómo se comportan los datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un gráfico de dispersión. Una vez que hemos visto el gráfico de dispersión, hacemos un ajuste. Reitero, en este curso solamente vamos a hacer regresiones lineales, entonces agregamos o hacemos la regresión lineal. La regresión lineal es o nos da como resultado la función de una línea recta en donde lo que hace es básicamente construir un triángulo de Pitágoras y es por cada X que yo aumento, ¿cuánto aumento en Y? Por cada X que yo aumento, ¿cuánto aumento en Y? Por cada X que yo aumento, ¿cuánto aumento en Y? Y esa relación termina siendo una ecuación de la forma Y igual a MX más B, donde X es la variable que cambia, la variable independiente, Y es la variable dependiente, M es la pendiente, o sea, qué tan parada o qué tan acostada está la curva, ¿sí? Entre mayor sea la pendiente, pues más parada va a estar la curva, entre menor, pues más acostada va a ser la curva, y el valor B es el intercepto con el eje de la Y. ¿Dónde corta este valor? ¿Dónde corta? Si yo prolongo esta línea hacia el eje de las Y, esta línea en qué valor de Y corta. ¿Listo? Esa es la regresión lineal. Para saber qué tan buena es mi correlación, yo calculo el coeficiente de correlación de Pearson, que lo que me dice es si se correlacionan como una línea recta o no se correlacionan como una línea recta, se correlacionan o no se correlacionan. ¿Eso qué quiere decir? En este ejercicio que teníamos acá anteriormente es, si yo aumento de altura, aumento de peso, ¿sí? Entonces, si se correlacionan, quiere decir que esos dos datos van a dar, o sea, como que están relacionados entre sí, y si uno aumenta, el otro también aumenta, ¿sí? En la misma proporción. Eso es una buena correlación. También pueden haber correlaciones negativas, que mientras uno aumenta, el otro disminuye en la misma proporción. Eso quiere decir que también se relacionan, uno depende del otro, pero negativamente. O sea, la pendiente es negativa, no positiva, sino negativa, cuando uno aumenta y el otro disminuye. Y
Por ejemplo, en este caso hay un gráfico de muchas personas que es donde se encuentra la información en el eje X del peso y en el eje Y del índice de masa corporal y parecen estar distribuidos con una línea recta. Entonces yo puedo calcular cuál es el coeficiente de correlación de esa línea recta y ver qué tan relacionados realmente se encuentran esos datos. Este es el rango de las correlaciones. Puede ser perfecta cuando es 1 positivo o negativo. ¿Por qué positivo o negativo? Por lo que les decía antes. Puede ser que aumente en la misma proporción o que disminuya en la misma proporción. Por ejemplo, una relación entre el dinero que tengo y los gastos que tengo. Esa puede ser una correlación negativa, por ejemplo, porque entre más dinero gano en sueldo, más gastos tengo, puede ser. Entonces, miren que entre más dinero tengo, entre más me pagan, menos plata tengo en la cuenta porque pues más gasto voy a hacer. Existe una buena correlación cuando el índice nos da en el rango de 0,9 a 1. Lo mismo en la negativa. Existe una correlación aceptable cuando está entre 0,8 y 0,9. Existe una correlación regular cuando está en 0,6 a 0,8. La correlación es mínima entre 0,3 y 0,6 y no hay correlación cuando es de 0 a 0,3 o lo mismo en el negativo. En el Excel vamos a mirar cómo se realiza. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es, pues, tener en cuenta cuáles son las variables que ustedes van a señalar. En este caso, yo voy a hacer la de deserción y aprobación. Recuerden que lo único que vamos a hacer es calcular la pendiente y el punto de corte, porque lo único que vamos a hacer es una regresión lineal. No vamos a estudiar otra relación. Entonces, van a graficar. ¿Cómo grafican? Voy a hacerles este gráfico nuevamente para que ustedes puedan verlo desde cero. Entonces lo que hacemos es seleccionar los datos, porque lo primero que debemos hacer es seleccionar los datos. ¿Listo? Vamos a ir aquí donde dice insertar gráfico, vamos a ir acá donde dice gráfico de dispersión y vamos a insertar el gráfico de dispersión. Vamos acá. Si se dan cuenta, es el mismo gráfico que teníamos antes. Ahora sobre este gráfico podemos aquí poner el título, entonces podemos poner el nombre de las variables. Entonces, en este caso, en el eje de las X, tengo la variable aprobación, entonces aprobación versus tiempo. Ese sería el título de la variable. Ahora hago clic sobre los datos, hago clic derecho y digo acá donde dice agregar línea de tendencia. Y miren que acá aparece lo que yo les decía. Diferentes tipos de relaciones o de correlaciones. Yo me voy a quedar con la lineal. Me voy a ir por acá abajito en donde dice que me ponga el R y que me ponga la ecuación. Y cierro. Y voy a mover estos valores para acá arriba para que se vean mejor. Acá yo puedo de pronto, si quieren, mover esto un poquitín para allá. Está todo como muy amontonado. Entonces puedo mover esto un poquito más para acá. Ponerlo como un poquito más grande. Bueno, ustedes pueden ahí maquillar su gráfico como quieran. Pueden ponerle los nombres de los ejes. Se pueden ir acá donde dice insertar. Pueden poner los nombres de los ejes recomendados, entonces acá les ponen otro tipo de gráficos, pero se quedan con este. Acá en este, espérenme un momentico, lo pongo un poco más grande para mirar dónde podemos poner los nombres de los ejes. Sí, pues ya lo podemos dejar así, que ahorita no lo encuentro. Diseño de gráfico. Acá le vamos a agregar lo que queremos, entonces los títulos a los ejes, por ejemplo, el eje horizontal. Acá el título del eje vertical, espérenme, eje vertical, título del eje vertical, ahí podemos poner, entonces hacemos clic. Entonces en el eje de las X estamos graficando, ¿qué es? Deserción. Y acá en el eje de la Y es aprobación. Listo. Y ahí ya tenemos nuestro gráfico. Luego, como es lineal nuestra representación,
tenemos que encontrar una ecuación de la forma y igual a mx más b. Entonces, lo que vamos es a calcular la pendiente y el intercepto. Entonces, nos vamos acá y calculamos la pendiente del conjunto de datos. Entonces, la pendiente de estas dos variables. Porque recuerden que la pendiente es un cambio entre lo que cambia X y lo que cambia Y. Entonces, tengo que meter los datos de X y los datos de Y. Entonces, me meto aquí en la pendiente. Y la pendiente es la división entre los Y sobre los X. Entonces, primero pongo los valores de los Y eso le pongo después los valores de las X. Entonces, ingresamos los valores de las Y e ingresamos los valores de las X de segundas, porque la pendiente matemáticamente es igual a una tasa de cambio entre X, entre Y y X. Si yo la pongo por acá, la pendiente matemáticamente es es una relación entre cómo cambian los datos. La pendiente, que se representa también con una letra M, se llama pendiente. Me dice cómo cambian los datos en Y respecto a los datos en X. Esta ecuación es la ecuación de una recta. Perdón, este es un 1. Y este es un 2. Entonces, por eso primero metemos en el Excel los datos de la Y y luego metemos los datos de las X. Y luego en el intercepto ponemos lo mismo, primero los datos de la Y y luego los datos de las X, que es como aparece acá. Y luego acá vamos a escribir la ecuación. Entonces la ecuación es, según lo que tenemos acá, Y igual a mx, bueno, a la pendiente por la variable más b. Entonces es la misma ecuación que ya aparece acá. Entonces Y va a ser igual a menos 1,136 por X más 1 más 855, otro 5,29. Esa es la ecuación, que acá incluso la próxima, la 3. Esa es la ecuación de la recta. Entonces ustedes deben mirar, ¿la relación de la recta es positiva, negativa o cómo? ¿Quién les da la relación de la recta? ¿Se acuerdan que yo les explicaba que la relación de la recta se las da la pendiente? Si la pendiente es positiva, negativa o no se relacionan. Bueno, aquí la relación es más bien ver si una aumenta, la otra disminuye. Entonces ustedes acá tienen que mirar si se relacionan. Esa relación es negativa, pues porque la pendiente de esta curva es negativa. Podría ser que la relación sea lineal, pero muy pequeña, porque hay unos datos aquí abajo que como que contaminan los resultados y hacen que la recta baje mucho. Estos datos generan como ruido en el gráfico total. El coeficiente de correlación se calcula como el coeficiente de correlación de Pearson. En Excel se calcula de esta manera. Coeficiente de correlación de los datos en Y y los datos en X. Y en este caso, este coeficiente de correlación nos da este valor. Para calcular el porcentaje de correlación, que nos daría esto, o sea, si es 1, es muy bueno. Miren que acá, si yo lo comparo con este, incluso podemos comparar más bien este, que es en realidad, porque este coeficiente de correlación es el coeficiente al cuadrado, sacamos la raíz y comparamos. Entonces nos vamos acá a la tabla y miramos. Ese coeficiente de correlación es de 0,09. Según esta tabla que teníamos aquí, esa correlación es nula, porque este valor es de 0,09, o sea, está en este intervalo. Esos datos no se correlacionan porque, por lo que yo les decía, estos resultados de acá contaminan mucho la muestra y no hay una correlación. ¿Y cómo calculamos estos valores? Estos valores que es usando esta ecuación para predecir los valores futuros. Entonces, lo que hacemos es la pendiente por este valor más el intercepto. Recuerden, la pendiente por este valor más el intercepto. Eso sería, no sé
hasta acá. Y eso es todo lo que tienen que hacer en este punto, no es más. En este ejercicio, este es más sencillo que el anterior. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Hay 2 manos, 3 manos levantadas. Vamos a darle la palabra. Ah, sí, es verdad. Tengan en cuenta que yo tengo acá un ejemplo, pero pues ya ustedes tienen que mirar. Ya de ustedes tienen que mirar qué variables tienen ustedes, ¿no? Pues porque cada conjunto de estudiantes tiene unas variables diferentes. Vamos a darle la palabra a Jorge Luis Vergara. Gracias, profesora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para los compañeros. Espero que estén muy bien. ¿Sí me escuchan bien? Yo te escucho bien. Gracias, profe. Profe, mi pregunta va relacionada acerca de algo que no entiendo. Yo mi taller ya lo hice completamente, pero mi tutor, que es el profe Iván Andrés Padilla, me hace un comentario. Entonces yo quiero pedirle ayuda a usted, si me hace el favor, y me ayuda a entenderlo un poquito más. Él me dice que amplíe mucho más las interpretaciones de las medidas calculadas en en el estudio estadístico, ¿cierto? De ¿En qué acuerdo, punto? señora. ¿En qué punto? ¿En el punto 2? Le pregunté y no me dijo. Yo creería que es en el punto 2, porque donde debes hacer interpretaciones fuertes es acá. Entonces lo que él te está diciendo es que interpretes estas variables a mayor profundidad. Al comienzo de la CIPA yo expliqué cómo se realizaban estas interpretaciones a profundidad y en la parte anteriormente a Sebastián y a Ingrid creo, o a Natalia, también les expliqué cómo se hace esta interpretación con un poco más de profundidad. Pero pues ahí sí ya tienes que hablar es con tu tutor, porque yo te puedo decir que está bien o que está mal, pero la cosa es que él te está diciendo que amplíes a mayor profundidad. Entonces él es el que te tiene que decir que es para él mayor profundidad. ¿Usted me podría dar un ejemplo, por favor? Claro que sí, por ejemplo, lo que yo les mencionaba anteriormente, por ejemplo, el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1, ustedes están estudiando la variable, en este caso, la variable de tasa de matrícula para unas regiones. Si ustedes se van a la base de datos, esto está organizado por regiones. Entonces, ustedes están estudiando la variable tasa de matrícula por región o por municipio. Entonces, lo que tú tienes que venir acá y decir es que te vienes acá a la parte, por ejemplo, del cuartil y lo que dices es que la variable tasa de matrícula para las diferentes regiones tiene un cuartil de 10,25, lo que quiere decir que aproximadamente el 25% de las personas que pertenecen a esa región están por debajo de esa tasa de matrícula. O sea, se matricula menos de ese valor particular de 1021,5. Esa sería como la interpretación que se podría hacer de ese dato. No es un intervalo como tal, es que el 25% de las tasas de matrícula en esas regiones o para la universidad tiene un valor o está por debajo de 10 de 1021. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Pero pues ya ahí tendrías que mirar si con esa ampliación te funciona, porque eso sí ya depende del profesor. Sí, claro. Sí, Perfecto, gracias. yo no puedo hacer más. Sirley González, cuéntame. Vamos con la siguiente persona que es Oscar. Buenas tardes, profe. Hola, Oscar, cuéntame. Profe, una preguntita. ¿Será que uno puede sacar lo que es la pendiente, el valor de B, el DR cuadrado de la gráfica del Excel? No, es mejor que lo hagas como yo lo acabo de hacer, como yo te explico, con la función pendiente. No es Ah, difícil. Ahí está, mira la función pendiente. Si tú lo haces, entonces pones igual, pendiente, le das seleccionar. Seleccionas primero los valores de las y después los valores de las X. Le das hasta acá, ¿sí? Luego acá te dice que pongas, ay, mira, por Dios, pendiente. Te vas acá, seleccionas primero estos,
Te vas acá, seleccionas, aquí, pones punto y coma, que es lo que dice la ecuación que tienes que poner. Luego seleccionas los valores de las X. Recuerda que lo X es lo primero, Y lo segundo. Ok. Seleccionas, seleccionamos, le damos cerrar y le damos enter y ya tenemos la misma pendiente, ¿ves? Luego copiamos acá y en la función de intersección se llama intersección con el eje, entonces eliminamos esto, pero vamos a volver a copiar lo que teníamos antes, pero vamos a quitar esta parte de pendiente porque los datos son los mismos, entonces ponemos intersección con el eje con el eje y ya está, para que el intervalo te quede igual. Luego aquí, ¿qué copias? Pues la ecuación, pones acá primero la pendiente, que es menos, no sé por qué se me borró. Y yo ya lo había puesto. Menos 1.1136 por X más 8555.3. Y esta es la ecuación. Ah, encontramos un error. Debe ser que no me permite. No, le decimos que no, aceptar. Y a ver, debe ser, de pronto la pegamos más bien como un texto, insertar, nuevo cuadro de texto, lo ponemos acá para que nos acepte la escritura, no como una ecuación, sino como algo, como un objeto externo, X más 8555,29. Y ya ahí te queda, ahí sí ya queda. Y esa es la ecuación. Ok, ¿Sí? muchas gracias, profe. Bueno, vamos con la siguiente persona que es Sirley. ¿Estás o no estás? No, parece que no. Ingrid. Sí, profe, mi pregunta es más al tema de la correlación de las variables. Cuando la correlación es nula, podríamos decir que, digamos que un estudio estadístico de esas dos variables no habría lugar, o sea, es mejor como estudiarlas independientemente, Pues lo que porque tú como puedes no hay decir una es que, correlación. exacto, lo que tú puedes decir es que parece que no existe una correlación entre esos datos, así como están distribuidos, entonces que no, un estudio, más que un estudio estadístico, es que esas dos variables no se encuentran correlacionadas entre sí. No puedes decir nada más. Para ir más allá tendrías que hacer más estudios, porque además hay algo que se llama limpieza de datos. Cuando uno limpia los datos, uno puede eliminar esto que está acá, que puede estar generando ruido, y pueden ser datos que estén mal. Ok, ¿Ves? profe. Entonces, por eso no puedes hacer como una aseveración tan fuerte, porque hay que hacer un proceso un poquito más de limpieza, que acá no se hace. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, y continuamos con Julián. Julián, Andrea. Sí, profe, hola, buenas tardes. Hola. Tutora Verano, lo que pasa es lo siguiente. Ahí lo dice la ecuación, ¿puede colocar la gráfica, profe? ¿Cuál? Me pierdo. Esa, ecuación de regresión lineal. Verano, usted colocó en la ecuación, colocó y es igual y lo que hizo simplemente fue pasar, digámoslo así, lo que está aquí en el gráfico. Pero habría algún problema si yo hice lo contrario. Yo, por ejemplo, lo que hice fue colocar, digamos, y es igual, básicamente hice toda la ecuación y en ese cuadrito lo que me dio fue el resultado. ¿Sí me entiende? Yo hice fue de una vez, No te entiendo. directamente. A ver, lo que yo hice, profe, fue, digamos, y es igual a A más B por... No, Tienes que profe, escribir quién es por X. A y quién es B. O sea, ¿te quedó una Así. ecuación también? Sí, claro. O sea, no, sí, lo que yo hice fue simplemente, básicamente, y es igual a, o sea, básicamente pasé los valores, hice directamente la ecuación, ¿sí me entiende? O sea, la hice de una No, vez. no te estoy entendiendo. A ver, ¿cómo le explico? ¿Lo tienes Pero, ahí para mostrarme qué fue lo que hiciste? espérenme, profe, es que no me están dejando. O sea, lo que yo hice fue directamente la ecuación, decir, y es igual a B más A por X. O sea, y una vez y lo que hice fue simplemente Pero, traspasar el resultado. pero te queda una ecuación así.
No. O sea, Entonces lo que hice no, fue tiene que quedar una ecuación así. así, yo lo que hice fue, yo me hice el resultado, básicamente. O sea, la ecuación se mira, pero acá arribita, o sea, acá, Pero es ahí que donde tú está, no me puedes decir acá arribita porque yo no estoy viendo qué estás viendo tú. espérame a ver. Voy a ver si lo puedo. Compárteme la pantalla entonces, porque no te estoy entendiendo. ¿Será que le puedo mandar una imagen? No, compárteme la pantalla. Sino que no le puedo compartir porque estoy del celular y no tengo nada de eso. Bueno, Ok, entonces si quieres, mándame la imagen al chat a ver si te permite enviarla. espérame a ver. No tengo, voy a enviar la imagen. Sino que, mira, profe, yo lo que hice fue eso. Pues sí, mientras tú solucionas esa parte para Sirley, tutora, pues haces con las variables que tú seleccionaste y miras cuál es el valor que te da con tus variables. No necesariamente tiene que dar lo mismo que a mí me da. Pues, si ustedes quieren que yo les retroalimenten, porfa envíen a través del foro y se les retroalimenta para ver si sus resultados están bien. Pero pues cada quien debía escoger variables. Es que no entiendo. Sí, si escogiste otras variables, pues tienes otros resultados. Y la corrección por dónde se hace, por el foro, envía tus avances por el foro. Tengan en cuenta que el trabajo es de que la retroalimentación en el foro nosotros como docentes tenemos 48 horas hábiles. ¿Eso qué quiere decir? El sábado y el domingo no son días hábiles. Aportes que lleguen sábado y domingo, lo más probable es que no se alcancen a retroalimentar. Lo mismo los aportes que lleguen el viernes, porque si llega el viernes, yo tengo 48 horas hábiles para revisarlo. O sea, ya no lo alcancé a revisar, porque son hábiles. No es que yo el viernes a las 10 de la noche lo vaya a revisar. Podría, pero no necesariamente. Y el sábado y el domingo, a veces lo hago, pero a veces no. Entonces yo sí les voy a pedir que por favor no envíen sus variables, perdón, sus ejercicios a último minuto porque ahí no voy a alcanzar a revisarlos y pues ahí sí se quedarán sin retroalimentación. Entonces es importante que también sean responsables con eso. Y respecto a Julián, ajá. Y lo que hiciste fue sumar, eso está mal. Sí, pero ahí lo que hice Porque fue no es sumar una la suma. No, A eso no es más una B suma. por, No, eso no es una suma. ¿no? Eso es una ecuación, no es una suma. O sea, Por yo eso hice pones básicamente el la X. ecuación, como está ahí, Y es igual a más B por X. No, pero Más es que el X, ¿qué valor de X tomaste? En mi caso, fueron la tasa de matriculación, eso fue lo que escogí. Pero ¿cuál valor de X tomaste? Ah, todos los valores. Entonces está mal porque estás usando una suma de valores y no es eso. Una Mm, ecuación es diferente a un valor. Cuando tú haces eso, estás poniendo un valor. Yo lo que necesito es la ya. ecuación Ah, general. esa La es mi. ecuación general es y igual a la pendiente por x, donde x puede tomar cualquier valor, no solamente los que están ahí, sino cualquier valor que a ti se te ocurra. Entonces, lo mejor sería Más, hacer como lo hizo ah, ahorita. sí, señora. Ay, profe, muchas gracias, vea. Bueno, vamos con la siguiente persona que es Roberto. Y ya con Roberto terminamos para ir cerrando las citas. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Sí, claro, yo reviso, espérame un minuto, Roberto, yo reviso los aportes que ustedes hayan realizado de esta semana, entre lo que revisan, recuerden que son días hábiles, si usted envió su aporte el lunes, yo tengo hasta el miércoles, si usted envió el aporte el martes, yo tengo hasta el jueves o hasta el viernes. Eso quiere decir que yo voy a ir revisando a medida que ustedes lo vayan a enviar, pero si van a enviármelo el domingo a las 10 de la noche y esperan que yo se lo revise, no, eso no va a pasar. Si me lo van a enviar el sábado, tampoco va a pasar. No, no lo voy a hacer porque no voy ¿a qué horas? Si me lo envían, porque es que a veces lo hacen el domingo a las 8 de la mañana y me escriben, no, ¿a qué horas? O sea, ustedes tienen que respetar los tiempos de retroalimentación. Ok. Y Roberto, cuéntame, perdona. Profe, no, con respecto a la ecuación de regresión lineal, yo tengo la X, pero en el otro, eso no afecta el resultado en el... No entiendo. ¿Cómo Le, así? le- le comparto pantalla. Sí, Ya le voy a compartir. sí, porque ustedes
empiezan a hablarme y yo no sé, o sea, ustedes lo tienen ahí, pero yo no me lo puedo imaginar. Ajá, cuéntame, ahora Ahora sí, sí. sí lo ve, profe. Sí, Ve sí. aquí donde tengo la ecuación. Sí, pero entonces ahí tienes el mismo problema que, sí, no importa. Tú No tienes importa. el orden al revés, pero tienes un error en la escritura. Mira que la pendiente es la que va acompañada de la X. Ok. Y la pendiente en tu ejercicio es 333,45. Entonces es ese valor el que debe ir multiplicado por X. Ok. Ok. ¿Sí? Profe, Y el otro va sin la X. esa era mi duda, profe. Qué pena. Ujú. No, perfecto. Corrígelo de Gracias. una vez. Eso era. Sí, ya lo estoy Sí, corrigiendo de una. listo. Bueno, Gracias, profe. bueno, tranquilo. Y Sirley me dice que no le entiendo. Porque las variables, yo les indiqué a las personas que hicieron la selección con tiempo que las variables no podían ser variables de regiones. Las variables debían ser las variables en moradito. Para este ejercicio, porque si no, no les va a dar, ustedes deben escoger dos variables de este grupo morado. No podían escoger las regiones, o sea, municipios y departamentos. Tenían que escoger estas, alguna de las que están acá. Ahí sí aparece la región, mírala acá, pero eso lo vamos a utilizar más adelante en otro ejercicio, porque esa es una variable cualitativa, no cuantitativa. Y para calcular la correlación, tú tienes que hacerlo con variables cuantitativas, no con variables cualitativas. No sé si respondí tu pregunta. Es que a esta muchacha no me le sirve listo. Sí, ¿por qué? Y por acá. Bueno, entonces lo otro es, no sé si tienen más dudas, vamos con Natalia y ya con Natalia cierro que ya no hay más manos, a no ser que Ingrid sigas con alguna pregunta, no creo. Hola, tutora, buenas tardes. Hola, Tengo una duda con el punto E, predicciones para la variable dependiente en el valor de X. ¿Qué valores se dan Ya, acá? Pues como qué lo que tú valor, quieras, pero debe de ser de esa matriz de X o Y o cualquier, el simplemente valor que cualquier tú valor. quieras el que tú quieras, Ok, listo, literal el que tú quieras. listo, muchas gracias. No, tranquila. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, yo voy a dar por terminada la grabación. Espero poderles enviar la